El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. I told Carlos I didn't plan this, but I'm doing 4 messages. They're all out of the Old Testament. Le dije a Carlos que yo no lo planeé así, pero los 4 mensajes que voy a predicar son del Antiguo Testamento. Usually, if you were thinking about revival, probably the messages would come from the New Testament. Porque si uno habla de avivamiento, generalmente los mensajes vienen del Nuevo Testamento. But this is a theme that's in the Old and the New Testament. Pero este es un tema que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. So last night we looked at a psalm. Anoche vimos a un salmo. We just looked at a narrative passage in the Old Testament. Y ahorita acabamos de ver un pasaje narrativo del Antiguo Testamento. Tomorrow morning we're going to look at a prophetic passage. Mañana vamos a ver un pasaje profético. And tonight we're going to look at a proverb, which is wisdom literature. Y ahorita vamos a ver un proverbio que es literatura de sabiduría. So all very different genres of writing in the Bible, Son diferentes géneros literarios en la Biblia, but with a very similar theme. pero con un tema similar. So I want to talk some more about revival in this, repentance in this session. Y en esta sesión vamos a hablar más a fondo de lo que es el arrepentimiento. Talk about awakening to the reality of God. Vamos a hablar de este despertar ante la realidad de Dios, To realize who He is and then to live in response to who He de is. darnos cuenta de quién es Él y vivir en respuesta a lo que Él es. Now we're going to read just 2 verses, and I'm going to mostly concentrate on only one verse. Vamos a leer 2 versículos y me voy a concentrar principalmente en uno. Okay, so this is Proverbs 28, verses 13 and 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. This proverb is about repentance, Este pasaje se trata del arrepentimiento and it functions like many of the proverbs do, y funciona como la mayoría de los proverbios, by teaching a truth through showing us 2 contrasts. enseñándonos una verdad por medio del contraste. It's showing us 2 pathways. Nos enseña 2 caminos. One pathway leads to mercy. Un camino conduce a la misericordia One pathway leads to calamity. y el otro camino conduce a la calamidad. Calamity is a strong word. It means disaster, La calamidad es una palabra muy fuerte que significa desastre or it means severe affliction. o aflicción severa. So there's 2 pathways. One is to disaster, Así que aquí hay 2 caminos, uno que nos lleva al desastre one is to mercy. y el otro a la misericordia. We want to be on the mercy Y pathway. queremos estar en el camino que lleva a la And misericordia. this passage tells us how. Y este pasaje nos enseña cómo. Now, here is something that this passage distinguishes that's very important. Y aquí hay algo muy importante que el pasaje distingue. What separates us from disaster and mercy Lo que nos separa del desastre o de la calamidad is not our sin. no es nuestro pecado. It doesn't say our sin separates us on the pathway from disaster to mercy, No dice que sea nuestro pecado lo que nos mantiene separados de uno o de otro, because we all sin. porque todos pecamos. It's how we respond to our sin that determines which path we're on. Es cómo respondemos a nuestro pecado lo que determina en cuál camino estamos. There's one way we can respond to our sin that will lead to disaster. Hay una manera de responder a nuestro pecado que nos conducirá al desastre There is another way we can respond to our sin and it leads to mercy. y hay otra manera de responder a nuestro pecado que nos va a conducir a la misericordia. God loves us and pursues us to respond to Him with repentance. Dios nos ama y nos busca para que respondamos a Él en el camino que nos lleva a la misericordia. And when we do, this passage says we prosper when we repent. Y cuando hacemos eso, el pasaje nos enseña que vamos a prosperar. But if we conceal our sin and harden our heart, we find trouble. Pero si encubrimos nuestro pecado y endurecemos nuestro corazón, vamos a estar en problemas. The glory of revival is God breaking into our hearts and into our lives and helping us no longer conceal our sin.
La gloria del avivamiento es que Dios irrumpe en nuestros corazones y nos lleva a ya no encubrir nuestro pecado, but to empower us to confess and forsake our sin pero para darnos el poder de confesar y de abandonar nuestro pecado and obtain mercy, as verse 13 y says. de obtener misericordia, como dice el versículo 13. Repentance is confessing and forsaking our sin. El arrepentimiento es confesar y abandonar nuestro pecado. And repentance is vital to revival. Y el arrepentimiento es vital para el avivamiento. Revival is a work of God, El avivamiento es una obra de Dios, not a work of man, no una obra del hombre. but God brings revival to repentant people. Pero el Dios trae ese avivamiento solo a personas arrepentidas. One author said it this way: Un autor lo dijo de esta manera: repentance is the funnel through which revival flows. el arrepentimiento es el embudo por medio del cual fluye el avivamiento. So I'm going to speak again about repentance, yet this time I'm going to be a little bit more specific than I was in the previous message. Y ahora voy a hablar de una manera más específica del arrepentimiento que lo que hicimos en el mensaje anterior. So here's what this passage teaches us. Así, aquí está lo que nos enseña este pasaje. The basics of repentance Los puntos básicos del arrepentimiento. begins, number one, with when we uncover our sin. Empieza, número 1, con descubrir nuestro pecado. Verse 13 says, whoever conceals his transgression or his sin will not prosper. Porque el versículo 3 empieza diciéndonos: el que encubre sus pecados no prosperará. To conceal our sin is to cover up our sin or to hide our sin. Encubrir el pecado es tratar de cubrirlo o de ocultarlo. It's to mask our sin or disguise our sin so that others don't know. Es tratar de ponerle una máscara o de disfrazarlo para que los demás no se den cuenta. To conceal our sin is to keep it in the dark, hidden away. Encubrir nuestro pecado es mantenerlo en lo oscurito, apartadito. The opposite is to uncover or expose our sin. Y lo opuesto es descubrir o exponer nuestro pecado. And this is a battle. Y eso es una batalla. The scripture here speaks of confessing our sin, which is being open about our sin. Y el pasaje nos habla de confesar nuestros pecados, de ser abiertos en cuanto a nuestro pecado. And here's the battle. Y esta es la batalla. Whenever we think about confessing or revealing our sin, Siempre que pensamos en cuanto a confesar o revelar nuestro pecado, there's always a voice in our head that says that's not necessary. siempre hay una voz en nuestras mentes que nos dice: no es necesario que lo hagas. There's always a temptation that says no one needs to know. Siempre hay una tentación que nos dice: nadie necesita saberlo. There's a voice that will always try to lead us to conceal sin. Siempre habrá una voz ahí en nuestro interior que nos quiere llevar a ocultar nuestro pecado. But if we do, we will not prosper spiritually, verse 13 says. Pero si lo hacemos, no vamos a prosperar espiritualmente, como dice el versículo 13. We will not experience the mercy God has for us. Y no vamos a experimentar la misericordia que Dios tiene para nosotros. How do we conceal our sin? ¿Cómo ocultamos nuestros pecados? There are a number of ways that we can conceal sin. Hay muchas maneras en las que podemos encubrir nuestro pecado. One is we can avoid dealing with our sin. Una es el evitar tratar con nuestro pecado. We just avoid the subject. No hablamos del asunto. We don't think about our sin. No pensamos acerca We de nuestro don't pecado. care about our sin. No nos preocupamos por we nuestro don't pecado. consider our sin. No lo consideramos. We're Christians. We're forgiven. Somos cristianos, ya estamos perdonados. There's no need to worry about our sin. They're all forgiven. No hay necesidad de preocuparnos por nuestros pecados porque ya fueron todos Or perdonados. so we think. Así pensamos. Yet we all have sin in our lives. Y todos tenemos pecado en nuestras vidas. John writes in 1 John, if we say we have no sin, Juan escribe en la primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, we deceive ourselves, nos engañamos a nosotros mismos and the truth is not in us. y la verdad no está en nosotros. The scripture teaches we all have sin in our lives. La Biblia enseña que todos tenemos pecado en nuestras vidas Yet sometimes we conceal it by just avoiding dealing with it. y algunas veces lo encubrimos simplemente evitando tratar con él. If I were to ask you personally,
What sin or sins is God calling you away from? How would you answer? Si yo fuera a preguntarles a ustedes, ¿cuál pecado o pecados Dios te está llamando a que abandones? ¿Cómo me responderían? I'm not going to ask you that personally. Y no les voy a preguntar de una manera tan personal. But if I asked you, would you know? Pero si les preguntara, Would you have- ¿sabrían? Would you have an answer? ¿Tendrían una respuesta? Could you say, God's finger is on this area of my life, calling me to repent? Podrían decirme, el dedo de Dios está sobre esta área de mi vida en la cual quiere que me arrepienta. If I don't know where God is at work in my life, then I won't repent. Porque si yo no sé en cuál área Dios está tratando conmigo, no me voy a arrepentir. If I'm avoiding dealing with what God is calling me to turn away from, I won't receive mercy. Si yo no trato con aquello con lo que Dios está llamándome a arrepentirme, no voy a recibir misericordia Just the opposite. y voy a recibir lo contrario. I will not prosper. No voy a prosperar. Whoever hardens his heart falls into disaster, verse 14 says. Porque el versículo 14 dice que el que endurece su corazón caerá en un desastre. Our hearts are never neutral. Nuestros corazones nunca son neutrales. They're either softening or hardening. Siempre o se están ablandando o se están endureciendo. If I don't know where God is calling me to change, then my heart will be hardening. Y si yo no sé en qué área Dios me está llamando a cambiar, mi corazón se va a endurecer. Maybe it's an area of speech that God is dealing with in your life. A lo mejor Dios está tratando con un área del hablar en tu vida, Areas like gossip como el chisme or critical speech, criticizing others. o el ser demasiado crítico de los demás, Words of anger, palabras de ira, words of complaining and grumbling, palabras de queja, ungrateful speech. de falta de gratitud. Sometimes these patterns of speech can be so common that we don't even notice them. A veces caemos en patrones de hablar de esa manera, de una manera tan común que ni siquiera nos damos cuenta. We're not even aware that we regularly gossip about other people and that we criticize them when they're not around. Y ni siquiera estamos conscientes de que estamos chismeando de otras personas o criticándolos cuando no están. It can be very common in our work, at our job, just to complain about everything. Y también puede ser muy común que en nuestro trabajo nos estemos quejando de muchas cosas. Maybe it's foul speech, A lo mejor es un hablar sucio, inappropriate joking. English is coarse jesting, is what it says in Ephesians. o chistes groseros, Maybe it's proud speech, words that draw attention to me. o a lo mejor es una manera de hablar arrogante que solo quiere llamar la atención hacia mí mismo. Maybe the Lord's calling you to change not in the words that you use, but in the words you fail to use. Y a lo mejor Dios te está llamando a cambiar, no en las palabras que usas, sino en las palabras que no usas. Maybe it's a fear of speaking up about Christ. A lo mejor te está llamando a dejar ese temor de hablar de Cristo. Maybe it's a fear of having a very difficult conversation that you know the Lord wants you to have with A someone. lo mejor es un temor a una conversación muy difícil que Dios quiere que tengas con alguien. Maybe it's a fear of taking a stand and speaking of righteousness in your job because it will cost you. A lo mejor es un temor de hablar por las cosas rectas en tu trabajo porque sabes que te va a costar. Are there areas of your speech that are displeasing to the Lord, but you just avoid, you don't deal with, you're not opening up about? Habrá áreas de tu manera de hablar que no le agradan al Señor, pero que tú no quieres tratar con ellas, no quieres considerarlas. This can be a covering of our sin. Eso es una manera de encubrir nuestro pecado. And when we do so, our hearts harden and we head towards calamity, is what verse 14 Y cuando says. hacemos eso, nuestros corazones se endurecen y nos dirigimos hacia la calamidad. Maybe it's something different for you. Maybe the temptations you face have to do with your work. A lo mejor es diferente para ti y las tentaciones que enfrentas tienen que ver con tu trabajo. Maybe you have a tendency towards laziness. A lo mejor tienes una tendencia con la pereza. Or maybe it's just the opposite. You work too many hours. O lo contrario, trabajas demasiadas horas. Your identity is found in your work and not in the Lord, Y tu perhaps. identidad está basada en tu trabajo y no en el Señor. You live for accomplishments
through your work. y vives para lograr cosas a través de tu trabajo. You're trying to establish security in your life through your job and your income. Y estás tratando de traer una seguridad a tu vida a través de tu trabajo y de tu ingreso. You're living to be recognized through your work or at your job. Y vives para ser reconocido en tu trabajo. Maybe you despise your work. A lo mejor desprecias tu trabajo You don't see it as a gift from the Lord to provide for your family. y no lo ves como un regalo de Dios para proveer para tu familia. And so your attitude is displeasing and ungrateful to the Lord. Y tu actitud es desagradable y no hay gratitud para con Dios. Maybe you live for the weekend. You can't wait to get away from your work. A lo mejor vives para el fin de semana y no aguantas que llegue el fin de semana para alejarte de tu trabajo. God calls us to work and do our work as unto Him as an act of worship. Y Dios nos llama a hacer nuestro trabajo como para Él, como un acto de adoración. Maybe you struggle there. A lo mejor tú batallas en esa área. Maybe that's an issue you're not dealing with at all. It's concealed, it's covered, it's left alone. A lo mejor es un área con la que no estás tratando, la tienes encubierta, la tienes oculta, la tienes ahí hecha a un lado. Maybe there's areas in your life where you're seeking to escape the difficulties of your life. A lo mejor hay áreas de tu vida en la que tú estás tratando de escapar de situaciones difíciles. Maybe you have some concealed areas that no one else knows about. A lo mejor hay áreas ocultas en tu vida de las que nadie sabe. Maybe you seek to escape the pressure of life through abusing alcohol. A lo mejor te escapas de las presiones de la vida abusando del alcohol, por ejemplo, Abusing drugs, o abusando de las drogas. something to ease the pain in your life. Buscas algo que alivie ese dolor en tu corazón. Maybe you find escape through overeating. A lo mejor encuentras un escape por medio de comer de más. There are many kinds of addictions that serve as an escape from the troubles of our lives. Hay muchas adicciones que nos sirven como escapes de los problemas de nuestra vida. Maybe you seek to escape through lustful thoughts. A lo mejor tratas de escaparte por medio de pensamientos lujuriosos. Maybe you're enslaved to pornography. A lo mejor estás esclavizado a la pornografía. Those are escapes that are hidden and secretive in our lives. Son escapes ocultos y secretos en nuestras vidas. And if we keep them covered, Y si los mantenemos encubiertos, we're on the road to destruction. Calamity is what the verse says. estamos en el camino que nos llevará a la calamidad. But if we uncover them, Pero si los descubrimos, we find mercy. encontraremos misericordia. Maybe it's an area like pride that you struggle with in your life. A lo mejor con lo que estás batallando en tu vida es el área del orgullo. You're not easy to correct. No eres una persona a la que se puede corregir con facilidad, You're argumentative. porque eres muy argumentador. You have to be right Tienes que tener la razón and have the last word. y tienes que decir la última palabra. Maybe you're overly sensitive to the criticism of other people O a lo mejor eres hipersensible a las críticas que te hacen las otras because personas, you want them to think well of you. porque quieres que piensen bien de ti, You want them to love you. quieres que te amen You crave their attention. y tú añoras su atención. Maybe you compare yourself with others always. Tal vez te estás comparando con los demás todo el tiempo. Motivated by pride, you want to see yourself as better than someone else. Y motivado por el orgullo te quieres ver como mejor que alguien más. Maybe you're judgmental of other people. Tal vez eres una persona que juzga mucho a los demás. Maybe you're prejudiced towards a certain type of person, O tienes ciertos prejuicios contra algunas clases de personas. someone who's a different race, Alguien de una raza diferente someone who's a different social status or economic status. o de un nivel socioeconómico diferente al tuyo. You judge people that are poorer than you. Y juzgas a los que son más pobres que tú. You judge people that are richer than you. O juzgas a los que son más ricos que tú. Pride. Pride always thinks of ourselves as the center. El orgullo siempre nos lleva a pensar de nosotros mismos como el centro de todo. Maybe there's another area of your thought life that's covered, that's hidden. A lo mejor hay alguna otra área de tu vida
mental que está cubierta. Maybe you struggle with envy of other people, Tal vez luchas con la envidia de lo que otros tienen jealousy of someone o else. celos de alguien más. You're jealous of their spouse, Estás celoso por el esposo o la esposa que tienen of their children, o por los hijos que tienen, of their job, por sus trabajos of their knowledge of the Bible, of their maturity spiritually. o de su conocimiento de la Biblia o de su madurez espiritual. Maybe you covet what they have. A la mejor tú codicias lo que ellos tienen. Maybe you struggle with greed. You want more. A lo mejor batallas con la avaricia, quieres más. You live thinking, I'll be happy when I'm able to get whatever it is. Y estás pensando de esta manera, yo seré feliz cuando pueda obtener esto o aquello, cualquier cosa. Maybe you find your identity in what you have. Y a lo mejor encuentras tu identidad en lo que posees. And maybe you feel good about yourself if you have a lot. Y te sientes bien contigo mismo cuando tienes mucho. And maybe you think one day I'll be happy when I have more. Y piensas que un día vas a ser feliz cuando tengas más. Maybe you live with anxiety, A lo mejor- worry, fear, A lo mejor vives con ansiedad, con preocupación, con temor. thoughts that no one else in this room knows that you struggle with. Pensamientos que nadie más en este lugar sabe más que tú. Maybe you have anxiety attacks and can't sleep at night. A lo mejor tienes ataques de ansiedad que te impiden dormir bien por las noches. And your life is gripped with fear and unbelief. Y tu vida está atrapada por el temor y por la incredulidad. If you keep those things hidden and concealed, you will not prosper. Si tú mantienes esas cosas ocultas y encubiertas, no prosperarás. But the Lord offers wonderful mercy Pero el Señor nos ofrece una maravillosa misericordia to the person who will humble themselves and acknowledge their need and seek help. a la persona que se humilla a sí misma y reconoce su necesidad y pide ayuda. To uncover our sin means that we acknowledge what God says to be true of us. Y el descubrir o el exponer nuestro pecado significa que reconocemos lo que Dios dice que es verdad de nosotros. To uncover our sin means to come out of hiding. El descubrir nuestro pecado significa que tenemos que salir de ese lugar oculto. It means to be real. Significa ser reales, It means to be humble. ser humildes. To be humble simply means to be real. Y el ser humilde significa ser real. To be humble means that I let you know who I really am. El ser humilde significa que yo te permito saber quién ta- soy. I take my mask off Me quito la máscara and I don't let you live with an impression of me that's not true. y no te permito vivir con una impresión de mí que no es cierta. That I'm honest about my sins. Significa que soy honesto en cuanto a mis pecados. Whoever conceals his sins will not prosper, El que encubre sus pecados no prosperará, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. So sometimes we conceal our sin by just avoiding even dealing with them. Así que algunas veces ocultamos nuestros pecados simplemente al evitar tratar con ellos. There are other ways that we can conceal our sins. Y hay otras maneras en las que podemos ocultar nuestros pecados. We can blame others. Podemos culpar a los demás. Conviction comes to our heart, and rather than address it, we blame someone else. La convicción llega a nuestro corazón y en lugar de tratar con ella, culpamos a alguien más. We're exposed and we redirect to someone else. Somos expuestos a algo y tratamos de redirigir la atención a alguien más. This is what Adam did in the Garden of Eden. Eso es lo que hizo Adán en el jardín del Edén. He didn't deny he sinned. Él no negó que había pecado, He blamed Eve. pero le echó la culpa a Eva. When God said, "What have you done?" Cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? He said, "It's the woman that you gave me." Él dijo, es la mujer que me diste. And husbands have been saying that ever since. Y los esposos han estado diciendo eso desde aquel día. And it's weak, men. Y eso es algo débil, hombres, He didn't take responsibility. porque no asumió su responsabilidad. He covered his sin Él cubrió su pecado and blamed his wife. y culpó a su esposa. And ladies, she didn't do any better. Y damas, ella no hizo las cosas mucho mejor.
She said it was the serpent. Ella dijo lo mismo, fue la serpiente. Adam blamed Eve. Adán culpó a Eva Eve blamed the serpent. y Eva culpó a la And serpiente. we've all been blaming everyone else for our sins ever Y since. desde aquel día nos hemos estado culpando unos a otros por nuestros pecados. But repentance is taking personal responsibility and asking for forgiveness. Pero el arrepentimiento es asumir nuestra responsabilidad personal y pedir perdón. This is how this could work in our lives. Y así es como esto podría funcionar en nuestras vidas. You say, I'm angry because the children won't obey me. Si tú dices, estoy enojado porque los niños no me hacen caso, I wouldn't be angry if it wasn't for those children. yo no estaría enojado si no fuera por esos niños. That's a concealing of my sin by failing to admit it. Eso es encubrir mi pecado al fracasar en reconocerlo. Or we say something like this. O decimos algo así. I grumble and I complain because my boss is impossible. Murmuro y me quejo porque mi jefe es imposible. The problem is him, not me. El problema es él, no yo. Anyone would complain with that boss. Cualquier persona se quejaría con ese jefe. We say, I lust because I'm single and I don't have a spouse. O dices, yo caigo en la lujuria porque estoy soltero y no tengo un cónyuge. That's the problem, it's not me. Ese es el problema, no soy yo. I'm greedy because I don't make enough money. O soy avaricioso porque no tengo bastante dinero. If I made more money, I wouldn't be greedy. Si tuviera más dinero, no sería avaricioso. That's not true. We always want more. Y no es cierto porque siempre queremos más. I withdraw from people because I'm introverted. That's just my personality. O me alejo de las personas porque soy muy introvertido, esa es mi personalidad. Yeah, I stole a little bit from my company, but if they paid me more, I wouldn't do that. Y sí, me robé algo pequeño de la compañía, pero si me pagaran más, pues no lo haría. I lied to my parents because if they knew what I was really doing, they would panic. They'd freak out. I don't know how you say that in Spanish. Y les mentí a mis papás porque si les dijera lo que realmente hice, se espantarían. The problem's not that I lied. The problem is they couldn't handle the truth. El problema no es que yo mentí, el problema es que ellos no hubieran podido manejar la verdad. As long as we blame others for our sins, Y mientras culpemos a los demás por nuestros pecados, we are concealing them. estamos encubriéndolos. Whoever conceals his sins will not prosper. Y el que encubre sus pecados no prosperará. So we can avoid them. Los podemos evitar, We can blame others for them. podemos culpar a otros por ellos, Or lastly, we could hide them. o en tercer lugar podemos ocultarlos. This is less subtle. Y esto es menos sutil. This is actively seeking to deceive other people. Esto es una manera activa de tratar de engañar a los demás. So we erase our tracks. We erase our history on the computer so no one will see what we were looking at. Por ejemplo, borramos los sitios en los que nos hemos metido en la computadora para que nadie sepa en dónde anduvimos. We hide the food or drink that we are abusing so that no one will know about our problem. O escondemos la comida o la bebida que consumimos cuando nadie nos está viendo para que nadie lo sepa. When someone asks us where we were or who we were with, we tell a lie. Cuando alguien nos pregunta dónde andábamos o qué andábamos haciendo, mentimos. When someone asks, what were you doing? What were you watching? What were you saying? We lie. Cuando nos preguntan qué estabas haciendo, con quién estabas hablando, qué estabas diciendo, mentimos. And we are actively choosing a pathway of concealing our sins. Y activamente buscamos ese patrón de ocultar nuestros pecados. Proverbs 28 tells us where that life ends up. Y el Proverbios 28:13 nos dice hacia dónde nos conduce ese camino. Whoever hardens his heart will fall into calamity. El que endurece su corazón caerá en el infortunio. Hiding our sins. Ocultar nuestros pecados. In the garden, when God comes to Adam and Eve, they try to hide themselves from him. En el jardín, cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, ellos trataron de ocultarse de él. After they sinned, God came to meet them in the garden. Después de que habían pecado, Dios vino para encontrarse con ellos en el jardín. And Adam said, Y esto es lo que dijo Adán. he was hiding,
Se estaba ocultando. And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Y le dice a Dios, yo escuché que tú ahí andabas y me oculté porque me dio miedo, porque estaba desnudo. We're afraid to bring our sins even to God. We seek to even hide them from him. Porque nos da temor el descubrir nuestros pecados aún ante Dios. That's impossible. Eso es imposible encubrirlos ante Él, We can hide nothing. We can conceal nothing from God. porque no podemos ocultar ni esconder nada de Dios. So we conceal by avoiding addressing our sin, Así que los encubrimos evitando tratar con nuestros pecados, blaming others, echándole la culpa a otros, deceiving others, engañando a otros, and we keep parts of our life covered and hidden in the dark. y mantenemos partes de nuestras vidas ocultas y escondidas en la oscuridad. And God calls us into the light, Y Dios nos ha llamado a la luz, because in the light there is mercy. porque en la luz hay misericordia. Jesus is in the light to welcome and forgive us. Jesucristo está en la luz y ahí nos da la bienvenida y nos perdona. He is in the life to change us, Él está en la luz para cambiarnos, to free us. para liberarnos. In the dark, we think we have security. En la oscuridad pensamos que We tenemos thi- seguridad. We think we're safe in the dark, Creemos que estamos a salvo en la oscuridad, but we're chained in the dark. We're not free. pero en la oscuridad realmente estamos encadenados, no libres. The pathway of darkness is the pathway of destruction. El camino de la oscuridad es el camino a la destrucción The pathway of light is the pathway of mercy. y el camino de la luz es el camino a la misericordia. So, number one, the first thing it talks about here about repentance is not to conceal our sin. Así que lo primero de lo que aquí habla es que no encubramos nuestros pecados. The second is to confess our sin. Y la segunda cosa de la que habla es que confesemos nuestro pecado. Verse 13 says, He who confesses and forsakes his sin will obtain mercy. Porque el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. To confess means to agree with God about our sin. Confesar significa ponernos de acuerdo con Dios en cuanto a nuestro pecado. Confession isn't to be an historic event in our lives that happens a few times. La confesión no debe ser un evento histórico en nuestras vidas que ocurre solamente unas cuantas veces, But it's to be a daily habit sino que debe ser un hábito diario if we're to walk in freedom si es que vamos a caminar en libertad and if we're to experience renewal. y si vamos a experimentar esa renovación. The passage says to confess our sin, but it doesn't tell us to whom we are to confess our Y el sin. pasaje nos dice que confesemos nuestros pecados, pero no nos dice a quién. Elsewhere in the Bible, we read that we're to confess our sin to God. Y en otras partes de la Biblia leemos que debemos confesarle nuestros pecados a Dios. For instance, Psalm 32:5 Por ejemplo, el Salmo 32:5, said, I acknowledge my sin to you, yo reconocí mi pecado ante ti and I did not cover my iniquity. y no cubrí mi iniquidad. I said, I will confess my transgressions to the Lord, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová and you forgave the iniquity of my sin. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. If you're taking notes, write that down. Psalm Si 32:5. están tomando notas, anoten ese versículo, Salmo 32:5, It's a powerful promise porque es una promesa poderosa. that if we acknowledge our sin and confess it to God, He will bring freedom to us. Que si confesamos nuestro pecado y lo reconocemos delante de Dios, Él nos traerá libertad. Many of us are afraid of confessing our sin. Muchos de nosotros tenemos miedo de confesar nuestros pecados. We should be afraid of hiding our sin. Pero ¿saben qué nos debería dar miedo? Ocultar nuestros pecados. Confession is hopeful. Porque la confesión nos da esperanza, It leads to mercy. nos conduce a misericordia, It leads to freedom. nos conduce a la libertad, It leads to joy. nos conduce al gozo. There is nothing to fear in confessing our sins to the No hay Lord. nada que temer en confesarle nuestros pecados al Señor. Secondly, we confess our sins to those we have sinned against. Y en segundo lugar, le debemos confesar nuestros pecados a aquellos contra los cuales hemos pecado. If we sin against someone, we need to acknowledge that sin
and confess our sin. Si hemos pecado contra alguien, necesitamos reconocer ese pecado y confesarlo. In Matthew 5, Jesus said, if you are in worship and you remember that someone has an offense with you, En Mateo 5 el Señor nos dice que si tú estás adorando a Dios o vas a adorarlo y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, leave the church and go be reconciled with that person immediately. salte de ahí de la iglesia y ve, reconcíliate primero con esa persona. That's a paraphrase of what he Es says. una paráfrasis de lo que ahí dice. But it's so important that Jesus would say, leave the worship service to get right with someone if you've sinned against Pero es them. muy importante ver que Jesucristo nos dice ahí, deja el altar o la adoración para que vayas y te reconcilies con el que ofendiste. Sometimes renewal and revival comes in our lives as we get reconciled with those we've sinned against. Y algunas veces el avivamiento y la renovación viene a nuestras vidas cuando nos reconciliamos con las personas a las que hemos ofendido. I'm not saying that you can do a certain action and force God to bring revival. I'm not saying that. Y no estoy diciendo que ustedes pueden hacer algo para forzar a Dios a que les traiga avivamiento. But I am saying that as we are reconciled with others, the grace of God floods us in a wonderful Pero lo way. que estoy diciendo es que cuando nos reconciliamos con los demás, la gracia de Dios fluye a nuestras vidas de una manera maravillosa. Confession is the pathway to mercy. Y la confesión sigue siendo el camino a la misericordia. Confess to God, confess to those we've sinned against. Confiésenselo a Dios y confiésenselo a aquellos a los que han ofendido. One other category that can be beneficial. Y otra categoría que puede ser benéfica. Sometimes it's helpful to confess to someone that can help us grow. A veces es bueno el confesárselo a alguien que nos puede ayudar a crecer, Confession is a doorway to growth porque la confesión es una puerta hacia el crecimiento. because confession means living honestly in reality with others. Porque la confesión significa vivir de una manera honesta y real ante los demás. Part of our community life together in our small groups Eso es parte de nuestra vida en comunidad, en los grupos pequeños. is recognizing our sins, Y parte de eso debería ser reconocer nuestro pecado, confessing them, confesar esos pecados and asking others to pray for y us. pedirle a los demás que oren por nosotros. So let me ask you this. When was the last time you confessed a specific sin to God? Déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que le confesaron un pecado específico a Dios? When was the last time you confessed a specific sin to someone you had sinned against? ¿Y cuándo fue la última vez que le confesaste un pecado específico a alguien a quien habías ofendido? When was the last time you confessed specifically to someone in your family? ¿Cuándo fue la última vez que le confesaste un pecado específico a alguien en tu familia? When was the last time you confessed a sin and asking someone else to pray for you and hold you accountable? ¿Y cuándo fue la última vez que confesaste un pecado y le pediste a alguien más que orara por ti y que te pidiera cuentas? The person who confesses sin will obtain mercy, verse 13 La says. persona que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, dice el versículo 13. It's not just a good idea, it's the truth that's found in the Bible. Y no es nada más una buena idea, esto es la verdad que Dios nos deja en su palabra. So here's the last point. Y este es el último punto. We are called to forsake our sin. Dios nos llama a abandonar nuestro pecado. Repentance is not just about confessing sin, but it's about leaving sin. El arrepentimiento no nada más se trata de confesar nuestro pecado, sino de abandonarlo. It is grace motivated and spirit empowered. Y debe ser algo motivado por la gracia y por el poder del Espíritu de Dios. It is about the Lord making us different people. Porque es algo que se trata de que Dios nos transforme en personas diferentes. So we confess and we turn away from our sin. Así que lo confesamos y nos apartamos de ese pecado. And we do this as we get a vision of God, who He is, what He's like. Y esto lo hacemos cuando captamos una visión de lo que Dios es y de cómo Él es. Like the familiar story of the prodigal son. Como la historia muy familiar del hijo pródigo. He ended up eating with pigs. Él terminó comiendo con los cerdos He was on the pathway of destruction. porque se encontraba en el camino de la He destrucción. didn't confess and forsake sin, he pursued it. Él no confesó ni abandonó su pecado, él lo buscó.
But while he was eating with the pigs, the Bible says he came to his senses. Pero mientras estaba comiendo ahí con los cerdos, la Biblia dice que volvió en sí, He woke up. como que despertó. The Spirit woke him up, El Espíritu lo despertó and he returned to his father. y regresó a su padre. And what was the attitude of the father to the repentant son? ¿Y cuál fue la actitud del padre para con su hijo arrepentido? He was waiting for him with open Él arms. lo estaba esperando con los brazos abiertos He welcomed him with an embrace. y le dio la bienvenida con un abrazo He threw a huge party. y preparó una fiesta tremenda. That's what awaits the person who turns from sin and runs to the Eso Father. es lo que le espera a toda persona que se aparta de su pecado y regresa con el Padre. God is not standing there ready to yell at you. Porque Dios no está esperándote ahí listo para gritarte. When you repent, God is there willing, ready to receive you. Cuando te arrepientes, Dios está ahí pero listo para recibirte. We uncover our sin, Así que debemos descubrir, destapar nuestro pecado, we confess our sin, confesarlo, we forsake our sin, abandonarlo. and this verse says we find mercy every time. Y de este pasaje nos asegura que siempre que lo hagamos encontraremos misericordia. There are no exceptions No hay excepciones, because God is always merciful to the repentant. porque Dios siempre es misericordioso con el que se arrepiente. God's mercy is what draws us to Him. Y la misericordia de Dios es la que nos lleva a Él. This is a powerful word in this text, mercy. Y aquí hay una palabra poderosa, misericordia. He who confesses and forsakes sin will obtain mercy. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. The root word for mercy here in the original language Y la palabra raíz de esta palabra misericordia en el lenguaje original is the Hebrew word for womb, es la palabra hebrea like where a baby is in a mother's tummy. para la matriz de una mamá. Now, what does that have to do with mercy? ¿Qué tiene que ver la matriz con la misericordia? A womb covers a baby. La matriz cubre al bebé. A womb protects a baby. La matriz protege al bebé. Through the womb, the baby is nourished. A través de la matriz el bebé es nutrido. The person who forsakes their sin and turns to the Lord La persona que abandona su pecado y se vuelve al Señor will be surrounded by mercy, va a estar rodeado de like a misericordia, baby in a womb. como un bebé en la matriz, Protected by mercy, like a protegido baby por in a la womb. misericordia como el bebé en la matriz, Nourished by mercy, like a baby in a womb. nutrido por misericordia como el bebé en la matriz. Sometimes our sin looks so inviting, A veces nuestros pecados se ven tan atractivos, but it's a lie. pero son mentiras. The mercy of God is so inviting. La misericordia de Dios es más atractiva. Sometimes we think our sin will protect us. A veces pensamos que nuestros pecados nos van a proteger We'll be safe if we keep it hidden, y que vamos a estar a salvo si los mantenemos ocultos, but it's not true. pero no es verdad. If we turn to God, we are protected by mercy like a womb around a baby. Si nos volvemos a Dios, entonces vamos a estar protegidos como el bebé en la matriz. We can cover our sin Podemos- or we can bring them to Him. Podemos cubrir nuestros pecados, tratar de cubrirlos o traerlos ante Él. Another way to say it is this: we can cover our sin or we can allow Him to cover our sin. Otra manera de decirlo es, nosotros podemos tratar de cubrir nuestros pecados o podemos permitir que sea Él el que los cubra. As I mentioned a few minutes ago, in Genesis 3, Adam said he was hiding from God because he was naked and afraid. Como acabo de mencionar en Génesis, Adán se escondió de Dios porque tenía miedo y porque estaba desnudo. And the Bible says that God covered Adam and Eve. Y la Biblia dice que Dios cubrió a Adán y a Eva. He killed an animal and he covered them with animal skins. Mató a un animal y los cubrió con la piel del animal. So instead of hiding from God, Y en lugar de esconderse de Dios, God covered them with a dead animal. Dios los cubrió con las pieles de un animal muerto. It's a beautiful picture
of how later God will cover our sins. Y eso es un símbolo precioso de cómo Dios iba a cubrir nuestro pecado años después. Not through the death of an animal, No a través de la muerte de un animal, but through the death of his own son. pero a través de la muerte de su propio Hijo. Jesus is the lamb that dies, bleeds and dies to cover our sins. Jesús es el Cordero que se desangró y murió para cubrir nuestros pecados, So that we can know forgiveness as we bring our sins to him. para que podamos conocer la misericordia cuando traemos nuestros pecados a Él. Like the prodigal son, we are to run to God with our Como el sin. Hijo pródigo debemos correr a Él, And when we do, we will find that he will cover us. y cuando lo hagamos nos vamos a dar cuenta de que Él nos va a cubrir. Because Christ covers us, we can be real. Y porque Cristo nos cubre podemos ser reales. Because our sins are forgiven, we can be honest. Porque nuestros pecados han sido perdonados, podemos ser honestos. Because he covers our sins with forgiveness, we can uncover them. Porque ya han sido cubiertos por Cristo nuestros pecados con perdón, nosotros los podemos descubrir And experience mercy. y experimentar misericordia. We can acknowledge who we really are without fear and without false shame. Podemos reconocer lo que en realidad somos sin temor y sin una falsa vergüenza, He surrounds us with mercy. porque Él nos rodea con misericordia. It's a very simple proverb, Es un proverbio muy sencillo, but it is a life-changing proverb pero es un proverbio transformador de la vida, because it teaches us repentance is the way to life. porque nos enseña que el arrepentimiento es el camino a la vida, Not just at the moment of our conversion, y no solo en el momento de nuestra conversión, but daily. sino diariamente. So there's two pathways in this proverb. Así que vemos dos caminos en este proverbio: The pathway of hiding sin, which leads to destruction, el camino de ocultar nuestro pecado que nos va a dirigir a la destrucción, and the pathway of confessing and forsaking sin, which leads to mercy. y el camino de confesar y abandonar nuestro pecado que nos va a llevar a la misericordia. We all have a choice Todos to make. tenemos una elección que hacer. We can live in darkness or we can walk in light. Podemos vivir en la oscuridad o podemos caminar en la luz. Renewal and revival are found in the light. Y el avivamiento y la renovación se encuentran en la luz, God wants to break into the darkness and pull us to himself. porque Dios quiere irrumpir en las tinieblas y sacarnos de ahí. He wants us to be refreshed with a clean conscience, Quiere refrescarnos con una conciencia limpia, with a clean heart. con un corazón limpio. He wants us to be able to put our head on the pillow at night and fall to sleep at peace. Quiere que seamos capaces de poner nuestra cabeza en la almohada en las noches y quedarnos dormidos en He paz. wants to free you from the fear of who will find out what I'm really like. Y quiere liberarte de ese temor de quién se dará cuenta de cómo soy realmente. There's power in coming to Christ with our sin. Porque hay poder cuando venimos a Cristo para liberarnos. I'm going to pray and then hand it to you, Carlos. Is that okay? Let's pray. Esperamos haya sido de bendición.